Dios los bendiga, queridos jóvenes. Saludo cristiano para todos en el nombre de Jesús. Qué bella oportunidad que Dios nos regala de estar aquí reunidos en nuestro programa Juventud Online, hoy 2 de julio, por la gracia infinita y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a disponernos en este momento a reflexionar en su palabra. Vamos a sacar un tiempo especial para que Dios nos hable y nos ayude en nuestra vida espiritual y en nuestro crecimiento en el Evangelio. Hoy con el tema Una fe que trasciende. Gloria al Señor Jesús. Tema que está también en el portafolio de servicio de los conquistadores pentecostales. ¿Qué significa trascender? Bueno, en esta noche vamos a escuchar algunos significados, vamos a leer algunos textos y vamos a irnos poco a poco entrando en la temática que el Señor nos ha regalado. Escuche, según algunos diccionarios, lo que significa trascender. Trascender significa hacer sentir sus efectos o tener consecuencias en un lugar o en un medio distinto de aquel en que se produce. Trascender significa cuando yo hago una cosa que va mucho más allá. Cuando lo que yo hago tiene un impacto sobre los demás, eso trasciende. Cuando mi vida, mi comportamiento hace que los demás se influyan. Cuando lo que yo hago influye positivamente o negativamente en los demás. Gracias a Dios porque su evangelio nos ayuda a trascender positivamente, es decir, que nuestra vida afecta positivamente a la gente que nos rodea. Gloria al Señor Jesús. Y las cosas que trascienden generan cambios alrededor nuestro. Lo que yo hago genera cambio positivo en este caso, porque el Evangelio, todo lo que Dios trae para nosotros, es de mucha bendición. Pero es importante entonces preocuparnos y preguntarnos en esta noche si mi vida está trascendiendo en los demás. Si lo que yo hago y lo que soy genera cambios en los demás. Si yo soy una influencia, no un influencer, sino una influencia positiva en los demás. O al contrario, si los demás influyen en mí. Si lo que yo hago trasciende mi fe, tiene un efecto sobre la gente que me rodea, o si lo que hace la gente tiene un efecto sobre mí. Pero Dios siempre ha mandado palabras y ha expresado en su voluntad que es lo que Él quiere. Él dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Es decir, tu fe, lo que tú haces, debe trascender en los demás, tanto que ellos se van a convertir a ti. Tú vas a contagiarlos a ellos y ellos no te deben contagiar a ti. Tú tienes una convicción más fuerte, tú tienes una creencia más fuerte, tú tienes una fe que debe trascender y debe afectar a los demás. Conviene preguntarnos, jóvenes, en esta noche, si mi vida cristiana trasciende positivamente en los demás o si la vida mundana de los demás está afectando en mi vida. Eso es importante. Y así nosotros podemos identificar si nuestra fe trasciende o no. Gloria al Señor Jesús. Mi fe va de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas nuestras creencias, y hablando de nuestra fe, debe ir acorde a la voluntad de Dios, porque es que es la fe, es una creencia de una convicción que se espera, es una creencia de cosas que están escritas en la Biblia, pero esas creencias, ese cúmulo de conocimiento va orientado en la voluntad de Dios. Todo eso es por la voluntad de Dios. El hombre que no vive en la voluntad de Dios, lamento decirle que no estará direccionado por Dios y estará orientado por la voluntad del diablo o la voluntad del enemigo. Nosotros, los cristianos, los jóvenes, debemos propender y debemos dedicarnos, comprometernos a vivir en la voluntad de Dios. Cuando el joven vive en la voluntad de Dios, entonces sus creencias empiezan a trascender sobre su familia, empiezan a impactar a su alrededor
Y no importa, él puede estar en medio de la oscuridad, en medio del barrio más propenso a drogas, a vicios, en medio del lugar más grande de pecado, donde sea que él esté, la luz que hay en él alumbrará a los que están a su alrededor. Eso es tener una fe que trasciende. Hoy analizaremos si el hombre, el joven de esta generación, quiere vivir en la voluntad de Dios con su fe o quiere vivir en la voluntad del diablo. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos con la ayuda del Señor. Ojalá pudieran salir las citas bíblicas aquí en pantalla para que nosotros pudiéramos analizar cada texto en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. A ver, ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado en algún momento o les han dicho que la voluntad de Dios es buena y es agradable? O vamos más bien paso a paso. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Vamos a hablar de eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice la Biblia en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Gloria al Señor. O sea que Dios quiere lo agradable para mí y lo que me ayuda de verdad. Por eso Dios para nosotros debe ser un amigo, porque Él quiere lo mejor para mí. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿cuál será la voluntad del diablo? Hágalo por antagonismo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces la voluntad del diablo es desagradable y es imperfecta. ¿Cierto? Porque Él es nuestro enemigo y el enemigo del Señor. Todo lo que quiere Dios para nosotros, Él quiere lo contrario para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad del enemigo es desagradable y es imperfecta. El hombre que ve al diablo como su amigo se está equivocando. Porque el diablo no quiere lo bueno y lo mejor para ti. Él quiere destruirte, quiere acabarte tu vida, tu juventud, destruir tu futuro, cambiar el rumbo de tu vida, llevarte al abismo. Porque lo que Él quiere es desagradable para ti, para Dios, y es imperfecto. Gloria al Señor. No sé cuántos estarán entendiendo en esta noche. Entonces, tu fe debe ir orientada en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Eso también decía en Romanos. La voluntad de Dios es buena. Si la voluntad de Dios es buena, la voluntad del diablo entonces es mala. La voluntad del diablo es mala. Si la voluntad de Dios es buena. ¿Y dónde dice que la voluntad de Dios es buena? En el mismo texto que leímos de Romanos. Buena, agradable y perfecta. Escucha, la voluntad de Dios es que te vaya bien. ¿Cuántos estarán escuchando y dirán amén? La voluntad de Dios es que te vaya bien. Eso está en la Biblia. Jeremías capítulo 29 verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, oye, y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, la voluntad de Dios es que te vaya bien y Dios tiene para ti pensamientos de paz, para que te vaya bien. Si la voluntad de Dios es que te vaya bien, la voluntad del diablo es que te vaya mal. ¿Cierto?
Dios para nosotros quiere siempre lo mejor. Dios quiere que te vaya bien. Tu fe debe ir orientada, escucha joven, a la voluntad de Dios. Cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios contigo, entonces te das cuenta que esa voluntad tan grande, perfecta, buena, quiere lo mejor para ti, hace que tú vivas mejor y que siempre tengas la bendición que Dios tiene, especial guardada para ti. Cuando yo entiendo quién es Dios, mi comportamiento y mi fe son tan fuertes y ya no veo el pecado como agradable para mí, porque estoy dándome cuenta que ese pecado está dirigido, es una herramienta del enemigo para destruirme, y empiezo a ver el pecado. Escucha, el joven que es exitoso en su vida cristiana es el joven que entiende que el pecado es un monstruo que lo quiere acabar. Y cuando él mira el pecado a la defensiva todo el tiempo, entonces siempre vivirá santificándose, guardándose, y eso hace que él viva, escucha, en la voluntad de Dios. Gloria al Señor. El joven que quiere ser exitoso en su vida cristiana, lo repito, debe ver el pecado como un monstruo que lo quiere destruir. No debe verlo con agrado, no debe verlo con fascinación, no se le deben ir los ojos hacia eso, porque él no ha entendido, el que lo ve así no ha entendido que es una herramienta del diablo para destruirlo. Pero el joven que entiende quién es Dios y que él quiere lo mejor para él, entonces empieza a vivir a la defensiva contra el pecado, empieza a vivir a la defensiva contra las propuestas y empieza a acomodarse en la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso hace que su fe trascienda y que su fe contagie a los demás. Gloria al Señor Jesús. La voluntad de Dios, escucha, nos conduce al cielo. Si la voluntad de Dios nos conduce al cielo, ¿a dónde te conducirá la voluntad del diablo? Al mismo infierno que fue creado para ser juzgado el mismo. Es decir, al mismo infierno donde el diablo también será juzgado. Eso dice la Biblia. Y yo sí quiero animar a estos jóvenes queridos a que sigamos caminando y perseverando en la voluntad de Dios. Y sigamos luchando por nuestra salvación. Hayan cultos o no hayan cultos, hayan enfermos o no hayan enfermos, te invito hoy a que sigas aferrado a la voluntad de Dios y a cuidar tu salvación. Hebreos capítulo 10 dice de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, joven, escucha un consejo pertinente para este tiempo. No pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón. Alabado sea el Señor, porque os es necesaria la paciencia, porque ahora más que nunca debemos esperar con paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque la voluntad de Dios es que tú llegues al cielo y permanezcas, llegues a la gloria y permanezcas en este camino. Porque un poquito, no te impacientes, por favor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. Pero sigue diciendo por ahí unos 3 versículos después, en el 39, Hebreos 10:39. Pero nosotros, jóvenes, no somos de los que retroceden. No retrocedas, cálmate, relájate, ten paciencia y ten confianza, porque ni tú ni yo somos de los que retrocedemos para la perdición, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perseveremos, que nos mantengamos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino aquellos que tienen fe para la preservación de su alma. Gloria a Dios.
Nosotros no somos de los que echamos hacia atrás. Nosotros permanecemos firmes con nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad en nosotros. Y esa fe de nosotros trasciende por encima de la dificultad y del problema. Gloria a Dios. No sé cuántos nos pueden dar un like ahí, si les gusta lo que estamos predicando en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estarán de acuerdo por el Facebook? Que Dios quiere que permanezcamos en sus caminos. Que Dios quiere que nos mantengamos en sus caminos. Que Dios desea que tú y yo tengamos una confianza grande en Él. No importa la dificultad. Gloria a Jesús. Que ahora más que nunca nosotros nos aferremos a la confianza en Él. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, escucha, me guía por el buen camino. Su voluntad me va a guiar por el buen camino. Eso dice la Biblia en el Salmo 143, versículo 10. Lea conmigo. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía por la tierra o por la senda de la rectitud. La voluntad de Dios nos guía por el buen camino y nos lleva al camino de la rectitud. Si la voluntad de Dios me guía por el buen camino, entonces la voluntad del diablo te guía por el mal camino. Y si la voluntad de Dios te guía por la senda de la rectitud, ¿hacia dónde te llevará la voluntad del diablo? Por favor, no necesitamos tener 4 dedos de frente para saber que la voluntad del diablo nos guía por el camino de la destrucción. No es nada recto, es torcido, es desviado, es inclinado, es destructor, es engañoso, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ese camino que tiene el diablo para nosotros es camino de muerte. Mas nosotros somos los que permanecemos en el camino de la rectitud, porque su gloriosa voluntad nos guía por la senda de la rectitud. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Jesús. Hermano, es importante hablar de cosas que son prácticas. ¿Cuáles son tus amigos? Si la mayoría de tus amigos, escucha, discúlpame, son inconversos y tú no les hablas a ellos de la palabra, tú no dialogas con ellos sobre la Biblia, tú no los llevas a culto, si tu influencia mayor está en los inconversos, esa sería la voluntad de Dios contigo, que tus amistades sean esas antes que las amistades de la iglesia cristianas. Eso no está tan bien, disculpa que te lo diga. Y no estoy diciendo que le vamos a cerrar la puerta porque no somos fanáticos, no. Pero tú y yo sabemos que cuando dos andan juntos, algo tienen en común. Lo ideal, lo extraño y lo más normal es que tú, siendo hijo de Dios, siempre padezcas de alguna aflicción en parte por la fe que tienes, porque la Biblia enseña de esta manera, gloria al Señor Jesús. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que se alejan de Dios, los que no tienen comunión con su Señor y no les interesan las cosas de Dios, que Biblia ni que nada, que temor de Dios ni que nada. Los que viven así alaban a los impíos y les agrada lo que hace un impío y por eso sus círculos sociales de impíos. Pero lo normal es que los que guardan esa ley contenderán con ellos. Eso es lo que dice el Proverbio 28:4. Los que guardan esa ley, los que viven en la voluntad de Dios, contenderán contra los impíos. ¿Y por qué contenderán? Porque el impío no le gusta que lo corrijan. Al inconverso no le gusta que se le diga esto.
Al converso no le gusta que se le hable de pecado, que se le diga del vicio, de la fornicación, que se le hable del adulterio. No le gusta el que tiene 3 mujeres. No le gusta que le digan, eso es adulterio delante de Dios. Al que le gusta el trago, no le gusta que le hablen de eso. Lo normal es que el que guarde la ley contienda con el que no la guarda. Es anormal que tú y yo, siendo luminar en este mundo, tengamos una grande influencia de los de afuera. No. Tu fe debe trascender y tu confianza y lo que está en la Biblia se debe decir. Porque esta palabra cambia, es poderosa y es suficiente para hacer que la gente entre en razón. Aunque tú y yo nos ganemos enemigos, tú debes ser lo que eres. Mantén tu confianza y tu vida en Dios y vive en su voluntad. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. El que no sigue la voluntad de Dios, sigue la voluntad del Dios de este siglo. Y esas influencias, esos amigos que tal vez pueden ser muy buenos, pueden tener mucha relación contigo, pueden ser hasta amigos de crianza. Pero ellos, si no siguen la voluntad de Dios, si no conocen a Dios, nunca seguirán la palabra, siempre seguirán la voluntad del Dios de este siglo. Y la Biblia dice que es el diablo, el maligno. Y ellos viven bajo su voluntad. Gloria al Señor. La voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Cuántos dirán amén en sus casas? La voluntad de Dios, voy a repetirlo, es que seamos santos, que seamos apartados del pecado y que no tengamos relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuántos dirán amén? ¿Cuántos dirán un me gusta? ¿Cuántos estarán de acuerdo? ¿Cuántos podrán opinar con nosotros en el Face? Los que están conectados en YouTube estarán de acuerdo. La voluntad de Dios es que seamos santos, que seamos apartados del pecado y que no tengamos relaciones sexuales prohibidas. Oh pastor, ¿y eso dónde lo dice? ¿Quién dijo que el sexo era pecado? ¿Quién dijo que acostarme con una chica es malo? Si Dios hizo el amor. Si Dios dijo que no creciéramos y sojuzgáramos la tierra. Eso lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:3. Léalo conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que la voluntad de Dios es que nosotros fuéramos santos y que nos apartemos de toda clase de fornicación. Y si la voluntad de Dios es que seamos santos y que nos apartemos de la fornicación, ¿cuál será la voluntad del diablo? Es que seamos impuros, que vivamos desordenadamente y que se practique la fornicación. Por simple lógica, usted puede analizar por qué en todos los comerciales se vende sexo, se vende pornografía y se vende fornicación. No hay película donde no haya sexo, besos, toque. No lo hay. No hay serie donde no se hable de eso con tanta normalidad, porque esa es la voluntad del diablo. Ojalá abrieras tus ojos hoy. Pero la voluntad de Dios es que nos mantengamos en santidad y en honor y que nos apartemos de la fornicación. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Esa es la voluntad de Dios contigo. Esa es la voluntad de Dios conmigo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien y que demos siempre buen testimonio para que la gente ignorante, como dice la versión Dios habla hoy, para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que hablar contra nosotros.
La voluntad de Dios es que guardes tu testimonio. Lo dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que tú mantengas tu testimonio. Hermanos míos, ¿cómo voy a mantener mi testimonio en mis redes sociales si yo comparto pornografía? Si sale una mala palabra, aunque seamos culturalmente mal hablados, yo no puedo compartir una vulgaridad en mi Facebook, porque la voluntad de Dios es que yo guarde mi buen testimonio para que la gente ignorante y tonta, habla así, la gente insensata, alabe a Dios por mi comportamiento y no tenga nada que decir contra nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Mi fe trasciende cuando yo guardo la voluntad de Dios. Pero ¿qué van a decir de un joven que todo el tiempo está compartiendo malas palabras? Que todo el tiempo está compartiendo frases de doble sentido, chistes verdes. ¿Qué vamos a decir de un hombre que se mete a una página de pornografía, a un club de solteros teniendo esposa? Hermano, eso no es la voluntad de Dios, por favor. La voluntad de Dios es que guardes el buen testimonio y que la gente de afuera vea que tu fe es tan poderosa, tan grande, tus convicciones son tan fuertes, que digan verdaderamente Dios cambia al hombre. Y si Dios cambió a ese hombre que era tan mal hablado, Dios puede cambiarme a mí. La voluntad de Dios es esa. Mi fe trasciende cuando yo vivo en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es esa, ¿cuál es la voluntad del diablo? Discúlpame la expresión. Tú y yo no somos títeres del diablo. Tú y yo no nos podemos dejar manipular de lo que haga el mundo y lo que opinen los demás. Si fulano quiere hablar de esto, si fulano le gusta ese tema, a mí no. Si fulano le gusta y se preocupa, se preocupa por lo terrenal, por endiosar a los seres humanos. Si a él le gusta el ser fanático político, si le gusta ser fanático de un equipo, yo no sé, a mí no, a mí me gusta compartir un versículo, a mí me gusta Juventud Online, a mí me gustan los cultos de la iglesia, a mí me gusta compartir material espiritual que edifique a los demás y que me ayude a mantener un buen testimonio, que me ayude a mantenerme guardado en su presencia, que me ayude a crecer en Dios. Esa es la voluntad de Dios contigo y conmigo. Tú y yo no somos títeres del enemigo. La voluntad del enemigo es que que tú des un mal testimonio para que obviamente los de afuera estén renegando contra lo que tú haces y a la vez se alejen del camino de Dios. No te dejes usar por el diablo. No te dejes usar por el enemigo. Ojalá haya un joven en esta noche que diga: yo no me voy a dejar usar por el enemigo. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre. Dice la Biblia, los que confían en Jehová. ¿Por qué confían en Él? Porque Él tiene una voluntad grande y buena. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, porque confían en Él. No están desesperados, no se mueven, sino que permanecen para siempre. La voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece, no se acaba, permanece. Jóvenes, qué importante es hablar de esos noviazgos que son fugaces. No, estamos experimentando
No demoran 3 días, 4 días, una semana y se acabó. A mí cuando me hablan de noviazgo, 2 muchachos, y empiezan a pedir consejos, siempre es costumbre porque lo hicieron conmigo. Y siempre les digo, jóvenes, por favor, hagan la voluntad de Dios. Hagan lo necesario para agradar a Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que la voluntad de Dios, escucha, permanece para siempre. Es decir, que si tú deseas que ese noviazgo se mantenga en los años, se mantenga y llegue a una relación, tú debes hacer la voluntad de Dios para que ese noviazgo permanezca para siempre, para que esa relación se fortalezca en la voluntad de Dios, porque no hay cosa más grande, agradable delante de Dios, que 2 chicos sepan llevar un buen noviazgo y digan, esto no se puede, esto no es tan propio, nosotros somos cristianos, somos santos, no podemos hacer esto, tengamos cuidado, no estemos a solas, hagamos la voluntad de Dios hasta el final. Guardémonos para Dios, jóvenes, hasta el final, porque la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si la voluntad de Dios es que tú permanezcas para siempre con lo que tú haces y estés bien, ¿cuál será la voluntad del enemigo? ¿Cuál es? La voluntad del enemigo es que tus relaciones se te escabullan de las manos como la niebla, se te hagan agua, se te pierdan en medio de lo que haces. La voluntad del diablo es que tú fracases una y otra y experimentes y otra vez fracases y experimentes y otra vez fracases y otra vez lo hagas por aquí y otra vez fracases y que llores y que digas, nadie me quiere, yo no le importo a nadie, yo quiero destruirme, yo quiero acabar con mi vida, porque esa es la voluntad del diablo. Pero la voluntad de Dios es que tú no sufras, que no llores, que no pases por eso. Ojalá haya un joven en este momento que diga, no, yo tengo que hacer un alto en el camino. Con razón es que a mí no me ha ido bien. Con razón es que yo he fracasado en todo, claro, porque yo no he hecho la voluntad de Dios, sino mis deseos carnales. Yo no he hecho la voluntad de Dios, sino mis apetitos sexuales. Yo me dejo dominar de la carne, por eso es que esa relación no va más allá. Porque se fastidia en un momento, llega el pecado y destruye todo. Pero cuando hay santidad, Dios mantiene el amor, Dios mantiene la relación, Dios mantiene la fortaleza, Dios ayuda a esas parejas cuando viven en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bonito es entender quién es Dios. Y que hay cosas que me pasan, que pueden sucederme cuando yo me salgo de su voluntad. Ahí mi creencia y mi fe no trasciende a nada. No se mantiene en el tiempo. No afecta a nadie. Al contrario, perjudica a la gente que me rodea. Esa es la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Y por último, queridos jóvenes, la voluntad de Dios está en la Biblia. La voluntad de Dios es que conozcamos de Él y vivamos conforme a su voluntad. Si la voluntad de Dios está en la Biblia, ¿dónde está la voluntad del diablo? La voluntad del diablo está en el mundo. Abres el Facebook. En estos días me mandaron videos. Me gusta ver algunos videos de fútbol, de historia, de goles de la selección. Y abro el video y sale una mujer teniendo relaciones con un hombre ahí. Yo no la estaba buscando. Más de uno de nosotros abrimos el Facebook, buscamos esto, nos comparten esto y es pornografía. El mundo está taqueado, escucha, discúlpame la expresión, está al borde teterito de eso. La voluntad del diablo se encuentra afuera y tú no la estás buscando,
Tú no estás de pronto pensando quiero pecado, no. Ella va a llegar a tu vida porque está lleno de eso. Vivimos en medio de lobos llenos de pecado y como ovejas después tal vez un poco expuestos a caer en eso, pero con más cuidado tú y yo debemos caminar, actuar, porque la voluntad de Dios está en la Biblia y la voluntad del enemigo está en el mundo. Y dice la palabra de Dios, nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Él y como le pertenecemos a Él, vivimos conforme a su voluntad. Como le pertenecemos a Él, tenemos una fe tan fuerte, arraigados, basados en lo que somos. Y como tenemos comunión con Él, somos de Dios. Pero sigue diciendo 1 Juan 5:19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero eso es el mundo que está bajo el maligno. Tú y yo somos de Dios y le pertenecemos a Él. Digan lo que digan, mencionen lo que mencionen. Me pongo el saco, me pongo la camisa, no muestro el pecho, no muestro mi cuerpo. ¿Y por qué? Porque yo soy de Dios. Hablo como hablo, no digo malas palabras. Me guardo mi mente en santificación. Mi talento, lo que estudié, lo pongo en las manos de Dios. Mi fuerza, si canto, le canto al Señor. ¿Sabes qué más? Mi dinero también lo aplico y lo utilizo para predicar, para llevar el mensaje, para servirle a Dios, para hacer que la obra crezca. Porque soy de Dios. Como soy de Dios, vivo en su voluntad. Pero el mundo es el que está bajo el maligno, por eso se viste como se visten, por eso hablan como hablan, por eso actúan como ellos quieren actuar, por eso su dinero es para ellos y para su deleite carnal. Pero tú y yo no, joven, tú y yo no. Esa no es la voluntad de Dios contigo ni conmigo. La voluntad de Dios es que seas santo, apartado para Él. Que te dediques para Él y que vivas para Él. Los últimos alientos, los últimos, de pronto, las últimas fuerzas que podemos estar viviendo en esta época de tanta muerte, los he dedicado para Dios. Las últimas horas de mi vida las he dedicado para Dios, porque soy de Dios. Esa es la voluntad. Esa fue la fe que adquirí cuando lo conocí. Y eso ha hecho que mi fe trascienda en mucha gente. Que la gente entienda quién es Juan. Que la gente entienda quién soy yo. Y para quién vivo yo. Quién es mi familia. Y para quién vive mi familia. ¿Quién eres tú? Escucha. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu familia? ¿Para quién vive tu familia? ¿A quién te has dedicado? ¿Estás influyendo o estás dejando que te influyan? Ojalá haya alguien en esta noche que se mantenga en la voluntad de Dios y que pueda decir como un día dijo un hombre en la Biblia: escojan ustedes a quién van a creer y a quién van a adorar. Escojan ustedes en qué grupo van a estar, pero les voy a aclarar esto en este momento. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo vivo en la voluntad de Jehová, porque sé quién es Él y porque sé que Él quiere lo mejor para mí. El Señor nos guarde y nos ayude a vivir en su voluntad, y nuestra fe trascenderá, te lo aseguro. Cuando tus convicciones son firmes, la gente sola te analiza. El inconverso te analiza y te ve y dice: este muchacho es diferente. Esta chica es diferente.
esta muchacha, ¿qué tiene? Este joven, ¿por qué habla así? Esta chica, ¿por qué actúa así? Y empiezan como a pensar, yo quiero ser como él. Qué especial y qué bonito es que tú te ganes esa expresión en estos días. Que un inconverso te diga, que un vecino te diga, oye, yo quiero ser como tú. A mí me gustaría ser como tú. Que un amigo te diga, yo quiero ser como tú. O que tu vecina, la señora, te diga, oh, jovencito Pedro, Pablo, Juan, Alberto, yo quisiera que mi hijo fuera como tú. Significa que tú estás trascendiendo, que tu fe ha sido tan fuerte y tan sólida que estás impactando a los demás. Aunque ni les prediques, ni los invites a culto, ni les enseñes la palabra, tu comportamiento está haciendo que mucha gente conozca a Dios. Ponte en las manos de Dios y no en las manos del diablo. Ponte hoy en las manos de Dios. Oremos en el nombre admirable de Jesús. Oh Padre Celestial, alabo tu nombre, Jesús. Exalto tu grandeza, Señor, en medio de todas las cosas. Oh Jesús maravilloso, te adoro, Señor, y te alabo. Glorifico tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre. Padre Celestial, Jesús, mi vida, Señor, la presento delante de ti para hacer solo tu voluntad. Para que mi fe, Jesús, impacte a los demás. Para vivir en santidad, para agradarte, Jesús. Para sentir siempre el gozo de tu Espíritu en mi vida. Para poder, Jesús, experimentar que se siente que la gente sea impactada por lo que yo soy. Sea impactada por lo que tú quieres de mí, Jesús. Oh Jesús, que esta palabra llegue a ese joven. Que esta palabra llegue, Señor, a ese amigo. Que esta palabra, Jesús, transforme y toque el corazón de ese muchacho que necesita hoy recapacitar, que necesita hoy analizar, o que necesita tal vez reestructurar su vida y decir, yo quiero vivir en su voluntad. Yo quiero agradar a Dios con lo que soy. Yo necesito poner mi profesión en las manos de Dios, mis dones en las manos de Dios. Yo necesito agradar a Dios en todo y no servirle al diablo de nada. No. Dios siempre tendrá una recompensa para los que le sirven. Pero el enemigo destruye, traiciona, mata, engaña porque él es padre de mentira. Si quieres recompensa, búscala en Dios, sírvele a Dios. Porque en el diablo no hay recompensa de nada. Él es un traidor que destruye, que arruina familias, que separa hogares. Pero Dios vino a darnos la bendición que tú y yo necesitamos. Pongámonos, joven, en las manos de Dios, sirvámosle a Dios, guardémonos en santidad y vivamos en su voluntad. Así tu fe trascenderá. En el nombre admirable de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, querido joven, en el nombre de Jesús, recapacita en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. La paz del Señor sea con cada uno, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a seguir entonando especiales para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Tú eres grande, Señor.